La municipalidad de Pachacama realizó desfile cívico-escolar por Fiestas Patrias en José Gálvez. Como parte de las actividades programadas por el 194 aniversario patrio, la Municipalidad Distrital de Pachacama realizó el desfile cívico-escolar en el populoso sector de José Gálvez Barrenechea. Señor alcalde, solicito permiso para iniciar la ceremonia. Permiso concedido de Estado Mayor. La primera autoridad del distrito, Hugo Ramos Lescano, elevó al firmamento la bandera nacional y la bandera del distrito de Pachacama, para luego entonar las sagradas notas del himno nacional y las estrofas del himno del distrito. Con esfuerzo en labrar tu porvenir. Pachacama, juro a Dios, defender como un león esa paz que hay en tus valles y que son orgullo de mi corazón. Posteriormente, el burgomaestre disertó su discurso de orden, donde exhortó a los vecinos a sentirse orgullosos de ser peruanos y recordando la historia de nuestro país. Agradecer a Dios que me permite estar con ustedes por 9º año consecutivo, que nuestra municipalidad organiza este desfile cívico-patriótico, que seguiremos trabajando por el desarrollo de José Gálvez. Las obras continúan, como decíamos hace unos meses atrás. En este día, desearles unas felices fiestas patrias a todos ustedes. El espíritu patriótico vive en nuestro corazón. Y yo quiero recordar siempre las palabras inmortales de don José de San Martín. El Perú, desde este momento, es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Posteriormente, Ramos Lescano, en compañía de los funcionarios de la comuna pachacamina, dieron inicio al desfile cívico-escolar, demostrando hidalguía y amor a la patria. Padre comprometido con la educación de sus hijos. Luego, alumnos y personal docente de las instituciones educativas, así como diversas asociaciones de vivienda de José Gálvez, desfilaron delante del estrado de honor. Este alumno de José Gálvez el día de hoy se da cita para los 6:30. Señoras y señores, gracias. Gracias. El programa del adulto mayor haciéndose presente el día de hoy. Gracias, 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 adulto mayor de José Gálvez. Bonita patria, celebrando un año más de la proclamación de la independencia del Perú. Gracias a ese paladín de la libertad. Los caminantes y María Elena González. Ahí está el batallón de alumnos de este centro educativo Juan Guerrero Quimpe, colegio emblemático de la zona del distrito de Pachacama. Señoras y señores, gracias alumnos por estar presentes el día de hoy. La esperanza de tu corazón.